Mi banco llamó sobre un préstamo que nunca tomé. Minutos después, un aviso del IRS llegó a mi bandeja de entrada con mi número de seguridad social en él. Confronté a mis padres. Mamá se encogió de hombros, lo necesitábamos. Tú pagarás. 2 días después desaparecieron con boletos de solo ida. En el banco, el gerente sacó el rastro del préstamo, se congeló y susurró, el IRS acaba de y una palabra apareció, marcado. La vibración de mi teléfono celular contra la superficie de vidrio del escritorio de mi oficina en casa cortó el silencio absoluto de mi mañana de martes. El reloj digital en mi monitor leía exactamente 9:15 cuando el identificador de llamadas mostró el número de enrutamiento comercial directo del Banco Nacional Vanguard, la institución financiera principal donde mantengo la liquidez de mi empresa de logística corporativa. Nunca es una llamada de cortesía. Deslicé mi pulgar por la pantalla. Aquí Nora. Nora. Soy Julian Cross, director senior de la sucursal en la oficina del centro. Su voz carecía por completo del tono pulido y deferente que los ejecutivos bancarios suelen usar al hablar con titulares de cuentas premium. Sonaba fina, forzada y rígida con pánico institucional. Me disculpo por llamar antes de mi primera reunión. Pero necesito hablar con usted inmediatamente con respecto al préstamo de liquidez comercial no garantizado de $400.000 originado bajo su número de seguridad social. No me puse de pie. No dejé caer mi bolígrafo ni jadeé de horror. Me estiré, cerré la pantalla de mi computadora portátil con un suave clic y le presté al teléfono mi atención absolutamente terriblemente fría. Julian, dije, mi voz perfectamente nivelada. No he presentado una solicitud de préstamo comercial en 8 años. Mi negocio es totalmente autofinanciado y mi perfil de crédito personal está bloqueado firmemente en las 3 agencias principales. Escuché una inhalación repentina y aguda a través del receptor. Nora, el capital de $400.000 fue totalmente aprobado por nuestro departamento de suscripción y completamente desembolsado hace 48 horas. O la solicitud eludió la supresión de consulta dura porque el solicitante presentó un código de anulación interna verificado. El préstamo está registrado completamente bajo su nombre y número de seguridad social. Antes de que pudiera preguntarle exactamente cómo un préstamo de casi $500.000 eludió mis protocolos de seguridad biométrica, el fuerte ruido metálico de la ranura de correo de latón resonó desde el pasillo de mi entrada. Una pila de correo matutino golpeó el piso de madera. No congele la cuenta todavía, Julian. No inicie ningún protocolo de fraude interno hasta que le devuelva la llamada, dije claramente. Terminé la llamada. Salí de mi oficina en casa y entré en el vestíbulo. En la parte superior de la pila de correo había un sobrecertificado grueso impreso en papel pesado. Llevaba la inconfundible tipografía negra agresiva y el sello oficial del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, el Servicio de Impuestos Internos. La mayoría de la gente experimenta un aumento masivo de adrenalina cuando recibe correo certificado del IRS. Simplemente lo recogí y rasgué el borde perforado con un movimiento suave. Era un aviso formal CP 504, una alerta urgente generada directamente por la División de Cumplimiento Criminal. Declaraba que mi número de seguridad social se había utilizado para iniciar un desembolso de capital masivo no verificado a una entidad extraterritorial no declarada. Debido a que el capital estaba eludiendo agresivamente las fronteras federales bajo la Ley de Cumplimiento Tributario de Cuentas Extranjeras, el IRS estaba clasificando oficialmente los $400.000 como un evento crítico de evasión fiscal. Exigiendo una explicación inmediata bajo amenaza de incautación instantánea de activos. No entré en pánico. Simplemente miré los nombres de los garantes autorizados secundarios enumerados en el archivo de origen del banco adjunto al aviso del IRS. Arthur y Evelyn Sterling, mis padres. No los llamé para gritar. La histeria es la moneda exacta que usan las personas culpables para enturbiar las aguas. Tomé mis llaves y conduje directamente a su casa suburbana de lujo. No me molesté en tocar. Abrí la pesada puerta principal de madera con mi vieja llave de repuesto y caminé directamente a su sala de estar abovedada iluminada por el sol. Arthur y Evelyn estaban parados junto a la chimenea de mármol, empacando casualmente 2 maletas masivas, rígidas y de lujo. Una pila de itinerarios de viaje recién impresos y 2 pasaportes prístinos estaban sobre la mesa de centro de vidrio. No se inmutaron cuando entré.
No parecían culpables. Se veían profunda y arrogantemente aliviados. Evelyn levantó la vista, alisando la tela de su costoso suéter de cachemira. Su rostro se organizó instantáneamente en una máscara de condescendencia materna cansada. Nora, querida, no hay absolutamente ninguna necesidad de que entres aquí luciendo tan dramática. Íbamos a llamarte desde la sala VIP del aeropuerto. Di un paso adelante, manteniendo mi postura completamente rígida. No grité. Saqué el aviso federal certificado de mi bolso y lo dejé caer plano sobre la mesa de centro de vidrio junto a sus pasaportes. Falsificaron mi firma para asegurar un préstamo comercial de $400.000 del Banco Nacional Vanguard, declaré, mi voz tan plana y pesada como una puerta de bóveda de acero. Y activaron una revisión activa del IRS y una responsabilidad fiscal federal masiva en el proceso. Arthur suspiró pesadamente, cruzando los brazos como un director ejecutivo tratando con un empleado profundamente insubordinado. Ahora, no convirtamos esto en una producción legal masiva. Nora. Tuvimos una grave crisis de liquidez con nuestra cartera de bienes raíces y necesitábamos el efectivo para asegurar una propiedad de jubilación en el extranjero. Usamos tu perfil porque tu puntaje de crédito es impecable. Fue una decisión familiar puramente lógica. Evelyn ofreció un encogimiento de hombros frío e indiferente, cerrando el compartimento final de su pesada maleta. Lo necesitábamos. Tú pagarás por ello. Considéralo un retorno obligatorio de nuestra inversión por criarte. Tienes una carrera muy exitosa. Averiguarás los mínimos mensuales. Siempre lo haces. Realmente creían que porque compartíamos un apellido, el Código Penal Federal simplemente no se aplicaba a ellos. Creían que podían robar mi identidad, drenar mi crédito y dejarme sosteniendo una deuda federal radiactiva mientras bebían champán en una playa de paraíso fiscal. Que tengan un vuelo seguro, dije claramente. Me di la vuelta y salí por la puerta principal. 2 días después, sus teléfonos celulares nacionales fueron desconectados permanentemente. Habían desaparecido. Revisé una cuenta compartida de viajero frecuente familiar que arrogantemente habían olvidado desvincular de mi correo electrónico. Habían utilizado boletos de primera clase de solo ida a Yorktown, Gran Caimán. Pensaron que la distancia equivalía a inmunidad absoluta. No entré en pánico. Con calma reuní mi pasaporte físico, mi tarjeta de seguridad social original y una carpeta de plástico rígido que contenía mis transcripciones de impuestos certificadas auténticas y el aviso del IRS. Conduje directamente a la sucursal del centro del Banco Nacional Vanguard y entré directamente a la oficina de vidrio esmerilado de Julian Cross. Julian parecía agotado. Su corbata estaba ligeramente aflojada y miraba con intenso enfoque un denso libro mayor digital rojo en sus monitores duales. Cerró la pesada puerta de roble detrás de mí, sellándonos en un ambiente insonorizado. Me senté en la pesada silla de cuero frente a su escritorio de caoba, abrí mi carpeta y coloqué mi pasaporte físico plano sobre la madera pulida. Quiero ver el archivo de solicitud completo y sin redacción, Julian, dije, mi voz completamente desprovista de cualquier angustia emocional, y quiero que me muestres exactamente dónde aterrizaron esos fondos. Julian tragó saliva. No ofreció ningún lugar como un bancario complaciente. Tocó su barra espaciadora, despertando su monitor secundario, y giró la pesada pantalla ligeramente hacia mí. La solicitud se enrutó digitalmente a través de un portal de contabilidad externo verificado para eludir nuestros algoritmos de riesgo interno, murmuró Julian, su voz tensa con ansiedad institucional. Pero los fondos no aterrizaron en una cuenta comercial nacional, Nora. Hizo clic en una pestaña etiquetada Telemetría de enrutamiento internacional. Se abrió un nuevo panel que mostraba la institución beneficiaria, el código SWIFT y el estado de la cuenta receptora en una densa cuadrícula burocrática. Me incliné hacia adelante. La pantalla mostraba un bloque alfanumérico masivo. Era una cuenta de retención comercial en un banco privado extraterritorial en las Islas Caimán, pero la barra de estado junto al número de cuenta no brillaba con una confirmación verde estándar. Estaba bloqueada en un texto amarillo parpadeante y duro. Estado, cuenta en el extranjero, retención restringida, mandato federal. Julian se congeló, su mano flotando completamente inmóvil sobre el ratón de la computadora. Miró fijamente el texto amarillo parpadeante, dándose cuenta exactamente de lo que estaba mirando en tiempo real.
El color desapareció completamente de su rostro a medida que la magnitud devastadora pura de la intervención federal se registraba en su mente. Giró lentamente el monitor otra pulgada hacia mí, sus ojos muy abiertos con terror institucional absoluto. Nora, susurró Julian, el silencio en la oficina volviéndose repentinamente sofocante. El IRS no solo marcó la transferencia bancaria para una revisión fiscal. Acaban de ejecutar una congelación de activos duros en la cuenta receptora bajo las disposiciones de cumplimiento criminal de la Ley de Cumplimiento Tributario de Cuentas Extranjeras. Julian terminó, su voz atascándose en su garganta, completamente despojada de su cadencia bancaria pulida habitual. Nora, los $400.000 nunca se liquidaron oficialmente en su fondo de liquidez privado de las Islas Caimán. Está suspendido en un estado de retención internacional restringido, o sea que tus padres no pueden acceder a un solo centavo de ese capital. El silencio en la oficina de vidrio esmerilado era denso, pesado y absoluto. Julian era un director de sucursal senior, acostumbrado a gestionar carteras nacionales multimillonarias y sobregiros corporativos educados. No estaba acostumbrado a mirar una incautación federal en vivo de una transferencia bancaria extraterritorial de $500,000. No parpadeé. No jadeé ni le pregunté cómo el universo podía permitir que mis padres me traicionaran tan profundamente. El pánico es un lujo para las personas que necesitan que alguien más limpie sus desastres. Yo solo tenía un rastro de papel. Muéstrame las marcas de tiempo exactas del proceso de enrutamiento, Julian, instruí, mi voz totalmente desprovista de angustia emocional, llevando el tono medido exacto de un auditor forense. Quiero ver la línea de tiempo microscópica de cuando los fondos salieron del Banco Nacional Vanguard y cuando llegaron a la cuenta de retención de las Islas Caimán. Julian tragó saliva, su compostura profesional reemplazada por una profunda ansiedad institucional. Tocó su barra espaciadora, sacando los registros de telemetría de respaldo profundo que los clientes minoristas nunca tienen permitido ver. Una lista en cascada de movimientos digitales cifrados pobló su segundo monitor en una fuente roja brutal y sin disculpas. El capital de $400.000 se desembolsó completamente en una cuenta corriente nacional temporal abierta bajo su número de seguridad social hace precisamente 48 horas, explicó Julian rápidamente, trazando las líneas de código con su bolígrafo plateado. 10 minutos después, los usuarios autorizados iniciaron una transferencia bancaria internacional acelerada utilizando un portal de contabilidad externo verificado para eludir nuestros algoritmos de fraude doméstico interno. Me incliné ligeramente hacia adelante, descansando mis manos completamente planas sobre su pesado escritorio de caoba. ¿Y la intervención del IRS? Julian hizo clic en una pestaña secundaria etiquetada, Cumplimiento y retenciones regulatorias. Se abrió un nuevo panel que mostraba el código SWIFT y el estado de la cuenta receptora en una densa cuadrícula burocrática. Debido a que el monto de la transferencia era masivo y eludía agresivamente las fronteras federales, murmuró Julian, el color desapareciendo aún más de su rostro. Activó automáticamente una alerta inmediata de FinCEN. La red de control de delitos financieros marcó el movimiento como fuga de capitales de alto riesgo. Esa alerta automatizada notificó directamente a la División de Investigación Criminal del IRS, lo que activó el aviso de evasión fiscal CP504 enviado a mi casa. Concluí claramente, conectando los puntos mecánicos exactos de su fracaso arrogante y catastrófico. Sí, estuvo de acuerdo Julian, su voz un murmullo bajo y aterrorizado. Arthur y Evelyn asumieron que debido a que las Islas Caimán operan como un notorio paraíso fiscal, la liquidez desaparecería de la jurisdicción federal en el segundo en que saliera del Banco Nacional Vanguard. Pero desde 2014. Las instituciones de las Islas Caimán están legalmente obligadas por tratados internacionales a informar todos los activos entrantes de ciudadanos estadounidenses directamente al Departamento del Tesoro. El gobierno federal bloquea instantáneamente la institución receptora. El dinero está en su cuenta. Pero es altamente radiactivo. No pueden retirarlo, transferirlo ni utilizarlo para comprar sus bienes raíces en el extranjero. Mis padres habían falsificado con éxito mi identidad, asegurado un préstamo comercial masivo y desaparecido en un vuelo de primera clase a un paraíso fiscal, totalmente convencidos de que habían superado con éxito al sistema legal estadounidense. No lo habían superado. Simplemente habían entregado $500,000 directamente a una trampa federal que ellos mismos construyeron. Julian, dije con calma, señalando su teclado. Quiero que saque el archivo de solicitud de préstamo comercial original.
Quiero ver exactamente cómo eludieron la autenticación biométrica de 2 factores para asegurar un préstamo masivo bajo mi perfil sin que mi teléfono sonara nunca. Dudó por una fracción de segundo. Nora. Proporcionar la auditoría de suscripción interna completa presentada directamente a un cliente formaliza el reclamo de robo de identidad. El Banco Nacional Vanguard estará legalmente obligado a iniciar una investigación formal de múltiples agencias y debemos informar la solicitud fabricada directamente a las autoridades federales. No hay absolutamente ninguna forma de deshacer esto una vez que acceda al archivo central. No estoy pidiendo deshacerlo, declaré, mirándolo directamente a los ojos, mi postura completamente rígida. Soy víctima de un fraude financiero severo y robo de identidad. Abra el archivo. Julian asintió una vez. No discutió con una responsabilidad federal. Hizo clic en un icono con borde rojo seguro en su escritorio e ingresó sus credenciales administrativas maestras. La pantalla se almacenó en buffer durante 2 segundos antes de que una cuadrícula de solicitud densa y marcada llenara el monitor. Leí las líneas con fría precisión. El nombre en la parte superior de la solicitud era el mío. El número de seguridad social era el mío. La fecha de nacimiento era la mía. Los ingresos brutos anuales enumerados coincidían perfectamente con mi empresa de logística corporativa, pero la sección de contacto principal no era la mía. Julian giró la pantalla hacia mí y señaló un número de 10 dígitos que brillaba en el monitor. No era un error tipográfico. Era la arquitectura de una trampa. No solo habían tomado prestado mi historial financiero. Habían enrutado deliberadamente todos los códigos de seguridad bancaria y las llamadas de verificación de suscripción directamente al teléfono celular de mi madre. Evelyn interceptó las llamadas de aprobación, noté suavemente, mi voz llevando el frío de una mañana de invierno. La mandíbula de Julian se tensó. Hizo clic en una pestaña secundaria etiquetada, cargas de verificación de identidad. Si cambió el número de contacto durante el proceso de solicitud de alto nivel para eludir el bloqueo de consulta dura, murmuró Julian, escribiendo rápidamente para acceder al servidor cifrado, el algoritmo de suscripción habría exigido una verificación visual secundaria. Una identificación con foto emitida por el gobierno y una firma verificada para demostrar que usted autorizó legalmente el cambio de datos y aceptó los términos del préstamo. Presionó Enter. Una imagen escaneada de alta resolución se cargó en el centro exacto de su pantalla. Julian miró la imagen durante 3 segundos completos. La actitud complaciente de un director de sucursal se evaporó por completo. Ahora estaba mirando una violación de cumplimiento catastrófica masiva ejecutada impecablemente dentro de su propia institución. Miró la imagen cargada, luego miró el pasaporte físico y legítimo de los Estados Unidos que acababa de colocar en su escritorio. Giró el monitor otra pulgada hacia mí, exponiendo el documento escaneado a la dura luz fluorescente. Nora, susurró Julian, su voz temblando ligeramente. Mire la dirección y la firma en esta tarjeta de identificación estatal cargada. Me incliné hacia adelante. El documento en la pantalla era una licencia de conducir fabricada. La cara en la identificación era la mía, sacada directamente de una fotografía antigua. Pero la dirección residencial principal enumerada no era mi casa ni mi sede corporativa. Era la dirección exacta de la calle de la empresa de bienes raíces comerciales de mi padre. Y la firma en la parte inferior no era una cuidadosa falsificación de mi letra. Esa es la firma de mi madre, dije, mi voz completamente plana y desprovista de sorpresa. Ni siquiera había intentado practicar la falsificación de mi nombre. Evelyn estaba tan completamente aislada por su propia arrogancia, tan totalmente convencida de que los sistemas digitales del mundo existían simplemente para facilitar su conveniencia y su codicia, que simplemente había firmado con su propio nombre en un documento federal fabricado con mi cara. Julian se reclinó pesadamente en su silla de roble. Esto eleva la situación de uso familiar no autorizado a robo de identidad sintético y fraude electrónico federal, murmuró Julian, sus ojos permaneciendo fijos en el escaneo de alta resolución. Julian, dije suavemente, abriendo mi carpeta de plástico rígido y haciendo clic en mi bolígrafo plateado. Imprima los metadatos de la solicitud. Imprima el escaneo de alta resolución de la identificación fabricada. Imprima la telemetría de enrutamiento internacional que muestra la cuenta de retención de las Islas Caimán y la orden judicial federal activa del IRS. Hizo una pausa, luego asintió una vez.
La pesada impresora láser industrial en la esquina de su oficina cobró vida. El sonido del papel crujiente deslizándose en la bandeja de salida fue el sonido de una trampa internacional cerrándose por completo. Tomé el grueso sobre Manila, lo puse en mi bolso y salí del banco. Cuando salí de las pesadas puertas de vidrio a la brillante luz del sol de la mañana tardía, mi teléfono celular vibró violentamente en mi bolsillo. Lo saqué y miré la pantalla. El identificador de llamadas mostraba un número internacional restringido. El código de país era +1 345, Gran Caimán. Acababan de tocar el fondo de la bóveda extraterritorial vacía. El identificador de llamadas internacional restringido brillaba en blanco absoluto contra la pantalla oscura de mi teléfono inteligente. El código de país era inconfundible. +1 345. Era una línea directa de una institución financiera privada que operaba en Yorktown, Gran Caimán. Mis padres no solo habían llegado a su destino de lujo. Habían marchado directamente a su sucursal bancaria en el extranjero, rebosantes de derechos arrogantes, esperando retirar pilas masivas de liquidez imposible de rastrear para cerrar su propiedad de retiro frente a la playa. Acababan de golpear la pared cerrada e impenetrable de un estado de retención federal. No dejé que fuera al correo de voz. No ignoré la llamada por ansiedad o ira. Deslicé mi pulgar por la pantalla de vidrio y llevé el teléfono a mi oído. Mi postura perfectamente recta bajo la brillante luz del sol de la mañana tardía fuera del Banco Nacional Vanguard. Aquí Nora, declaré, mi voz tan plana, fría y pesada como una capa de hielo. Nora, chilló Evelyn al instante, la máscara materna pulida y condescendiente completamente desaparecida. Su voz era fina, chillona y vibraba con un pánico desesperado y sin filtros que resonaba bruscamente a través de la conexión de larga distancia. Nora, necesitas llamar a tu banco inmediatamente, justo en este segundo. Necesitas llamar a Julian Cross y autorizar el código de liquidación internacional final. Escuché los pasos frenéticos de los pesados zapatos de cuero de Arthur en el fondo. El zumbido silencioso ambiental del vestíbulo bancario de las Islas Caimán fue cortado por sus enojadas demandas susurradas a los cajeros en el extranjero. ¿Por qué autorizaría un código de liquidación internacional para un préstamo de liquidez comercial de $400.000 que explícitamente no solicité, Evelyn? Pregunté, mi enunciación impecable y sin prisas. Arthur le arrebató el teléfono a mi madre, incapaz de manejar su pánico en espiral. Escúchame con mucha atención, Nora, siseó, su voz cayendo en un retumbo oscuro y amenazante que era completamente inútil desde 2000 millas de distancia. Estamos parados en medio de nuestra sucursal en el extranjero en este momento. El corredor de bienes raíces comerciales está esperando el depósito en nuestra propiedad. Pero el gerente receptor nos dice que la transferencia entrante del Banco Nacional Vanguard está bloqueada. El capital está en el libro mayor de la cuenta, pero se niegan a otorgarnos acceso de retiro. Están rechazando el acceso de retiro, noté suavemente, caminando hacia mi auto estacionado, porque los $400.000 que enrutaron a través de un portal de contabilidad externo eludieron la seguridad nacional, pero activaron una alerta inmediata con la red de control de delitos financieros. La conexión de larga distancia quedó completamente en silencio. La repentina ausencia de las furiosas demandas de Arthur fue profunda. Era un desarrollador inmobiliario despiadado acostumbrado a manipular a la gente, pero poseía exactamente cero influencia sobre los algoritmos bancarios federales. Una alerta de FinCEN, susurró Arthur, las palabras atrapándose dolorosamente en su garganta. Sí, confirmé claramente, abriendo la puerta de mi auto con un suave chirrido electrónico. Debido a que el monto de la transferencia era masivo y eludía violentamente las fronteras estadounidenses. El sistema regulatorio automatizado notificó instantáneamente a la División de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos. Eso generó el aviso de evasión fiscal CP504 que les mostré en su sala de estar antes de que huyeran del país. La voz de Evelyn volvió a intervenir repentinamente, su tono cambiando de derecho arrogante a puro terror desnudo. El IRS. No, Nora. No, usamos un número de enrutamiento privado de las Islas Caimán. El gobierno estadounidense no tiene jurisdicción sobre esta sucursal específica en el extranjero. Nuestro administrador de patrimonio nos garantizó privacidad absoluta. Su administrador de patrimonio mintió para asegurar su comisión, Evelyn, la corregí,
sentándome en el asiento del conductor y cerrando la pesada puerta del auto, sellándome en un ambiente insonorizado. Desde 2014. Las instituciones de las Islas Caimán están legalmente obligadas por la Ley de Cumplimiento Tributario de Cuentas Extranjeras. Están legalmente obligadas a informar el capital entrante de ciudadanos de los Estados Unidos directamente al Departamento del Tesoro. Cuando el IRS identificó mi número de seguridad social adjunto a un depósito masivo no verificado en el extranjero, ejecutaron una congelación de activos duros. Una congelación, tartamudeó Arthur, su autoridad retumbante disolviéndose en un graznido patético y sin aliento. El dinero está en la cuenta. Puedo ver el libro mayor en el monitor del gerente. Está suspendido en un estado de retención internacional restringido, declaré, el frío en mi voz absoluto. No pueden retirarlo. No pueden transferirlo. Y ciertamente no pueden usarlo para comprar bienes raíces en el extranjero. Robaron con éxito mi identidad. Aseguraron un préstamo fraudulento de $500,000 y desaparecieron en un vuelo de primera clase de solo ida. Creían completamente que habían superado al sistema legal estadounidense. No lo superaron. Simplemente entregaron el capital robado directamente a una trampa federal radiactiva. Evelyn comenzó a sollozar ruidosamente en el receptor. Un sonido histérico agudo completamente desprovisto de dignidad. Nora, tienes que arreglar esto. Si el IRS audita esta transferencia, lo confiscarán todo. Congelarán tus cuentas corporativas nacionales para cubrir la responsabilidad fiscal. Tienes que proteger tu empresa de logística. Llama a Julian y dile que autorizaste el préstamo y que simplemente estás estableciendo una división en el extranjero. Fue una estrategia brillante y aterradora de pura manipulación. Evelyn estaba intentando usar mi propio negocio exitoso como palanca para obligarme a participar en su delito federal masivo. Asumió que absorbería una deuda de $500,000 solo para evitar que el IRS destrozara mi liquidez corporativa. Asumió que me rendiría en silencio para salvar mi reputación tal como me había condicionado a hacer toda mi vida. Asumió mal. No voy a proteger mi empresa mintiéndole al Servicio de Impuestos Internos y cometiendo un delito federal de clase 2 para asegurar su jubilación, Evelyn, respondí de manera uniforme, descansando mis manos perfectamente quietas sobre el volante de cuero. No negocio con personas que intentan destruir mi existencia financiera. Opero completamente en papel. ¿Qué estás haciendo, Nora?, exigió Arthur, su pánico girando instantáneamente hacia un temor frío y progresivo. No contactes a nadie más. Volaremos de regreso a los Estados Unidos. Venderemos una de nuestras propiedades nacionales y pagaremos los mínimos del préstamo. Solo gana tiempo con el banco. Actualmente estoy sentada en el estacionamiento del Banco Nacional Vanguard, les informé claramente. Acabo de concluir una reunión de 30 minutos con Julian Cross en su oficina principal. Poseo el archivo de suscripción de préstamos comerciales completo y sin redacción. Evelyn dejó de sollozar por completo. El impacto de mi ubicación física la paralizó por completo. Poseo los metadatos de la solicitud que demuestran que eludieron la autenticación biométrica de 2 factores, continué enumerando los hechos como si estuviera leyendo una lista de compras a un extraño. Poseo la telemetría de enrutamiento internacional que muestra la marca de tiempo exacta de su depósito en las Islas Caimán y la orden judicial federal activa del IRS. Nora, por favor, susurró Arthur mientras su voz temblaba violentamente. No puedes entregarle eso a las autoridades. Somos tus padres. Y poseo la imagen escaneada de alta resolución de la tarjeta de identificación estatal fabricada que subieron para asegurar el préstamo, Evelyn, agregué, ignorando su súplica por completo. La identificación presenta mi cara y la dirección de la oficina comercial de Arthur. Pero estabas tan completamente aislada por tu propia arrogancia, tan totalmente convencida de que los sistemas digitales del mundo existían simplemente para facilitar tu codicia, que simplemente firmaste con tu propio nombre en la parte inferior de la tarjeta. Un jadeo agudo y desigual resonó a través de la conexión internacional. Evelyn se dio cuenta instantáneamente de que había anclado su propia firma a un caso masivo de robo de identidad sintético. No solo falsificaste un préstamo, Evelyn, declaré suavemente. Proporcionaste a un banco una prueba física innegable de tu fraude electrónico federal. Actualmente la tengo en un grueso sobre Manila.
El pecho de Artur se agitó audiblemente. Estaba calculando el daño catastrófico e irreversible del rastro de papel digital. Nora, escúchame, suplicó, la arrogancia completamente desaparecida. Si entregas ese archivo a las autoridades federales, no solo revertirán el préstamo. Nos marcarán internacionalmente. No podremos pasar por la aduana. Seremos arrestados en el momento en que toquemos suelo estadounidense. No parpadeé. No suavicé mi postura. Soy muy consciente de la desventaja táctica que enfrentan actualmente, Artur, respondí claramente. Pero el ruido es lo que usan las personas culpables para dar vida a sus mentiras. Yo solo hago ataques quirúrgicos. No esperé su respuesta desesperada. Terminé la llamada internacional con un suave clic mecánico de mi pulgar. No conduje de regreso a mi oficina en casa. Puse la palanca de cambios en marcha, me incorporé suavemente al tráfico del centro y me dirigí directamente al rascacielos de vidrio y acero que albergaba la sede regional del Grupo de Trabajo de Delitos Financieros Federales. Habían huido del país para escapar de su deuda. Estaba a punto de asegurarme de que nunca pudieran regresar legalmente. El viaje a la sede regional del Grupo de Trabajo de Delitos Financieros Federales tomó exactamente 22 minutos. No respiré hondo para calmar mis nervios antes de entrar. El pánico es el lujo de las personas que tienen a alguien más para limpiar sus desastres. Y la culpa es la moneda de aquellos que permiten ser manipulados. Yo no poseía ninguno de los dos. Solo poseía un grueso sobre Manila que contenía pruebas absolutas e innegables de un delito federal de $500,000. El rascacielos de vidrio y acero era agresivamente estéril, una fortaleza de procedimiento burocrático desprovista de cualquier calidez arquitectónica acogedora. Estacioné mi auto, alisé las solapas de mi chaqueta a medida y caminé directamente a través de las pesadas puertas giratorias de seguridad. Pasé por alto los caóticos asientos de admisión pública y me acerqué al vidrio blindado elevado del escritorio de cumplimiento prioritario. El agente de admisión federal de turno era un hombre agudo y serio de unos 40 años, acostumbrado a tratar con individuos desesperados que intentaban explicar obligaciones fiscales masivas. Indique su asunto, ordenó claramente, su voz amplificada por el pequeño altavoz de metal colocado en la gruesa partición de vidrio. Mi nombre es Nora, respondí suavemente, mi enunciación impecable y sin prisas. Estoy aquí para entregar formalmente un archivo de auditoría de préstamos comerciales sin redacción directamente a la División de Investigación Criminal. Estoy ejecutando una declaración jurada federal que detalla un robo de identidad sintético severo. Fraude electrónico internacional y el enrutamiento extraterritorial no autorizado de $400,000 en liquidez corporativa a las Islas Caimán. Los ojos del agente se entrecerraron al instante. La mención de las Islas Caimán cambió su postura de aburrimiento burocrático a un enfoque profesional agudo. Abrí mi carpeta de plástico rígido y deslicé el pesado aviso certificado del IRS CP 504 debajo de la ranura estrecha en la parte inferior del vidrio blindado. El agente recogió el grueso papel del tesoro, escaneando la tipografía negra agresiva y la alerta crítica de evasión fiscal generada por mi número de seguridad social. Esta es una orden judicial de fuga de capitales de nivel 4 activa, murmuró el agente. La red de control de delitos financieros marcó esta transferencia bancaria hace 48 horas. Sí, estuve de acuerdo con calma, porque los usuarios autorizados, Artur y Evelyn Sterling, utilizaron un portal de contabilidad externo verificado para eludir los algoritmos bancarios nacionales y ejecutar la transferencia bancaria internacional masiva. Actualmente están parados en una sucursal privada en el extranjero en Georgetown intentando acceder a la cuenta de retención restringida. El agente no me pidió que me sentara en la sala de espera. Levantó su teléfono de escritorio seguro, marcando una extensión interna de 4 dígitos. 3 minutos después, una pesada cerradura electrónica se desactivó con un clic agudo, y fui escoltada a una sala de entrevistas austera y sin ventanas iluminada por una dura iluminación fluorescente. Una sola mesa de metal y 2 sillas rígidas ocupaban el centro del espacio. Un detective vestido de civil con traje oscuro y un cordón de identificación táctico entró en la sala. Colocó una grabadora de audio digital directamente en el centro de la mesa de metal. Soy el agente especial ruso, División de Investigación Criminal del IRS, declaró, su voz un zumbido bajo y grave que exigía cumplimiento total.
Usted está entregando voluntariamente documentación sobre una congelación de activos extraterritorial activa. Opero completamente con datos objetivos, agente ruso, respondí, sentándome perfectamente recta en la silla incómoda. No estoy aquí para hacer declaraciones emocionales. Estoy aquí para entregar una imposibilidad matemática. Abrí mi grueso sobre Manila y coloqué la imagen escaneada de alta resolución de la tarjeta de identificación estatal fabricada plana sobre la fría mesa de metal. Hace 48 horas, mis padres presentaron este archivo digital al Banco Nacional Vanguard para asegurar un préstamo de liquidez comercial de $400.000 bajo mi número de seguridad social, declaré claramente. Interceptaron las llamadas de autenticación biométrica de 2 factores, pero fueron lo suficientemente arrogantes como para cargar esta identificación fabricada para eludir el protocolo de verificación visual final. El agente ruso se inclinó hacia adelante, estudiando el escaneo abstracto brillante de la licencia de conducir falsificada. Notó mi cara y la dirección de bienes raíces comerciales enumerada junto a ella. ¿Y la firma en la parte inferior?, preguntó ruso en voz baja. Esa es la firma de mi madre, Evelyn Sterling, noté suavemente. No intentó imitar mi letra y firmó con su propio nombre en un documento federal con mi fotografía para ejecutar un robo de identidad sintético. La mandíbula de ruso se tensó. Acercó el papel, reconociendo la magnitud devastadora pura de la violación de cumplimiento. Esta es una prueba irrefutable de fraude electrónico federal, dijo. Es solo el comienzo, lo corregí sin problemas. Deslicé el denso libro mayor digital rojo de la telemetría de enrutamiento internacional a través de la mesa. Estos son los metadatos exactos con marca de tiempo de la transferencia bancaria extraterritorial. Mis padres utilizaron este código SWIFT para estacionar el capital robado en una cuenta de retención privada de las Islas Caimán. Reservaron boletos de primera clase de solo ida a Georgetown para finalizar una transacción de bienes raíces utilizando estos fondos. Russo miró los registros de telemetría. El color desapareció ligeramente de su rostro endurecido. Era un experto en delitos financieros e instantáneamente reconoció la trampa catastrófica e irreversible que Arthur y Evelyn habían construido para sí mismos. Asumieron que podían superar la jurisdicción estadounidense, murmuró Russo, conectando los puntos mecánicos exactos de su fracaso. No se dieron cuenta de que la institución receptora estaba obligada por tratados internacionales de informes. Exactamente, dije, el frío en mi voz absoluto. El IRS bloqueó la cuenta incluso antes de que aterrizaran. Los $400.000 son altamente radiactivos. El detective ruso no perdió ni un segundo. Arrebató la gruesa pila de metadatos impresos y el escaneo de identificación fabricada de la mesa. Me miró con el intenso enfoque calculador de un depredador reconociendo un tiro mortal impecable. Nora, declaró Russo, su voz resonando en la pequeña sala insonorizada. Basado en este archivo de auditoría bancaria sin redacción, la originación del préstamo está legalmente clasificada como totalmente fraudulenta. El Banco Nacional Vanguard absorberá la pérdida de liquidez inicial. Y su perfil de crédito personal será restaurado inmediatamente bajo un bloqueo de protección de identidad federal. Usted no posee ninguna responsabilidad fiscal por el depósito de las Islas Caimán. ¿Y Arthur y Evelyn Sterling?, pregunté suavemente, descansando mis manos perfectamente quietas sobre la mesa de metal. Cometieron un delito federal de clase 2 para asegurar los fondos y un delito federal secundario al intentar deslocalizar el capital para evadir impuestos, respondió Russo, sacando un teléfono inteligente cifrado seguro de la chaqueta de su traje. El IRS está incautando formalmente la cuenta de retención de las Islas Caimán de $500,000 en este momento. Intentarán abordar un vuelo de regreso a los Estados Unidos cuando se den cuenta de que el dinero se ha ido permanentemente, noté claramente. Intentarán vender sus bienes raíces nacionales para cubrir las consecuencias legales masivas. Russo ofreció una sonrisa fría y aterradora. No, no lo harán, me corrigió bruscamente. Porque estoy subiendo este escaneo de identificación fabricada y la telemetría de enrutamiento directamente a la base de datos federal de FinCEN. Tocó la pantalla de su teléfono seguro rápidamente, eludiendo varias capas de seguridad biométrica. Cuando un ciudadano de los Estados Unidos es investigado activamente por evasión fiscal extraterritorial masiva y fraude electrónico internacional, explicó Russo, sus pulgares volando a través del teclado digital.
El Departamento de Seguridad Nacional revoca automáticamente sus privilegios de viaje internacional para evitar una mayor fuga de capitales. ¿Está marcando sus pasaportes?, pregunté en voz baja. Estoy invalidando sus pasaportes, corrigió Russo suavemente, presionando el botón de ejecución en su teléfono inteligente. Desde hace exactamente 10 segundos, Arthur y Evelyn Sterling no poseen documentos de viaje internacional legalmente reconocidos. No pueden abordar un vuelo comercial. No pueden pasar por la aduana. No expresé una repentina y emocional ráfaga de alegría triunfante. Solo sentí el alivio tranquilo y constante de un sistema cerrado que funcionaba exactamente como fue diseñado. Mis padres habían construido una trampa para destruir mi existencia financiera, y yo simplemente había cerrado la puerta detrás de ellos. 3 horas después, Arthur y Evelyn estaban parados furiosamente en el vestíbulo de mármol pulido y prístino del Aeropuerto Internacional Owen Roberts en Gran Caimán. El sol de la isla horneaba la pista afuera, pero el interior de la terminal de la aerolínea privada estaba fuertemente climatizado y profundamente tenso. Su mascarada arrogante y rica se había derrumbado por completo. La sucursal extraterritorial de las Islas Caimán había bloqueado permanentemente sus cuentas, negándose a ejecutar el retiro masivo de bienes raíces. Sin los $400.000 robados, el corredor local anuló inmediatamente su contrato de propiedad de jubilación. Arthur había reservado frenéticamente 2 boletos de emergencia de primera clase de solo ida de regreso a Miami. Desesperados por llegar a suelo estadounidense antes de que el rastro de papel nacional pudiera atraparlos oficialmente, se acercaron al mostrador de aduanas privado, completamente convencidos de que podían superar las consecuencias simplemente abordando el jet. Evelyn alisó su costoso suéter de cachemira, sus manos temblando violentamente, mientras Arthur golpeaba arrogantemente sus 2 pasaportes prístinos sobre el mostrador de los agentes de aduanas. Necesitamos acelerar nuestra autorización, exigió Arthur, su voz proyectando la autoridad impaciente de un hombre acostumbrado a manipular a los trabajadores de servicios. Estamos experimentando una repentina emergencia familiar. El agente de aduanas de las Islas Caimán no ofreció una sonrisa cortés. Recogió los pasaportes y escaneó los microchips. La terminal de seguridad no emitió un pitido de confirmación verde estándar. La pantalla se almacenó en buffer por una fracción de segundo antes de que un estandarte rojo agresivo y duro parpadeara violentamente a través de la pantalla. Estado, bandera de Interpol prioritaria. Pasaportes revocados. Orden federal activa. El agente de aduanas se congeló, su mano flotando completamente inmóvil sobre los pasaportes. Miró fijamente el texto rojo parpadeante, dándose cuenta exactamente de lo que estaba mirando. No le devolvió los pasaportes a Arthur. Silenciosamente metió la mano debajo del mostrador y presionó un botón de pánico pesado y silencioso. Disculpe, señor, dijo el agente, su voz cayendo en un murmullo tenso y formal. Necesito que usted y su esposa se hagan a un lado de la línea inmediatamente. Su autorización de viaje ha sido suspendida permanentemente por el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Evelyn dejó escapar un jadeo agudo y sin aliento, el color desapareciendo completamente de su rostro. ¿Suspendida? ¿Qué quiere decir con suspendida? Somos ciudadanos estadounidenses. Tenemos un vuelo que tomar. El pecho de Arthur se agitó audiblemente. Su instinto de supervivencia se activó, e inmediatamente trató de arrebatar físicamente los pasaportes al agente. Entrégueme mis documentos ahora mismo. Este es un error administrativo masivo y sin precedentes. Pero antes de que la mano de Arthur pudiera alcanzar el mostrador de mármol, las pesadas puertas de vidrio de la terminal privada se abrieron bruscamente detrás de ellos. El zumbido ambiental del aeropuerto murió por completo. 2 oficiales de la ley armados de las Islas Caimán, flanqueados de cerca por un enlace federal vestido de civil, caminaron con determinación a través del piso de mármol pulido, con los ojos clavados directamente en Arthur y Evelyn. La llegada de la Policía Internacional dentro de una terminal de lujo privada no ocurre con sirenas cinematográficas o armas desenfundadas. Ocurre con la eficiencia tranquila y devastadora de los profesionales que ejecutan un mandato federal coordinado. El zumbido silencioso ambiental del Aeropuerto Internacional Owen Roberts se disolvió en un silencio sofocante absoluto. Los 2 oficiales armados de las Islas Caimán y el enlace federal de los Estados Unidos vestido de civil no le preguntaron al agente de aduanas quién estaba causando un disturbio público.
Caminaron directamente hacia el mostrador de mármol, encerrando completamente a Arthur y Evelyn Sterling. El instinto de supervivencia de Arthur se activó de inmediato. Abandonó su postura agresiva de excavadora y se volvió rápidamente hacia el enlace vestido de civil, adoptando instantáneamente el tono suave y persuasivo de un rico patriarca nacional que intenta gestionar un error administrativo menor. Oficial, gracias a Dios, tartamudeó Arthur, con las manos levantadas en un gesto de diplomacia desesperada y practicada. Ha habido una falta de comunicación catastrófica con nuestro banco en los Estados Unidos. Simplemente necesitamos abordar nuestro vuelo de regreso a Miami para resolver un problema menor de liquidez nacional con nuestra hija. Nuestros pasaportes son perfectamente válidos. El enlace no estrechó la mano de Arthur. Ni siquiera miró su costoso reloj de plata. Miró directamente al agente de aduanas de las Islas Caimán que empujó silenciosamente los 2 pasaportes invalidados a través del mostrador de mármol. Soy el agente especial Carter, agregado de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, declaró, su voz un zumbido bajo y grave que exigía cumplimiento total en la terminal de alta gama. Y sus documentos de viaje no son válidos, Arthur. El Departamento de Seguridad Nacional los revocó oficialmente hace 3 horas. Revocados, chilló Evelyn, la máscara materna pulida y condescendiente completamente desaparecida. Su voz era fina, chillona y vibraba con un pánico sin filtros que resonaba bruscamente en los altos techos de vidrio. No pueden revocar nuestra ciudadanía. Simplemente estamos tratando de regresar a casa con una transferencia bancaria de $400.000 que ni siquiera se liquidó. En realidad no tomamos efectivo físico de la sucursal en el extranjero. Nadie perdió dinero real. Señora, respondió el agente Carter, su tono desprovisto de cualquier simpatía, su postura completamente rígida. Usted defraudó con éxito a una institución nacional asegurada federalmente por casi $500,000 utilizando una tarjeta de identificación estatal fabricada con su firma explícita. El hecho de que el Servicio de Impuestos Internos detectara su intento secundario de ocultar el capital en una cuenta de retención de las Islas Caimán no borra legalmente el primer delito grave. La boca de Arthur se abrió, pero las suaves palabras diplomáticas murieron en su garganta. Un gris pálido y enfermizo cubrió su rostro a medida que la magnitud absoluta de la trampa que había construido para ellos finalmente se registraba. No se enfrentaban simplemente a una demanda civil nacional, se enfrentaban a una extradición federal. Señor, continuó Carter, su voz resonando claramente a través de la terminal tranquila. Una disputa financiera familiar es una discusión durante una cena navideña. Una falsificación biométrica notariada utilizada para asegurar un préstamo comercial masivo combinado con fuga de capitales internacional y evasión fiscal activa es un delito federal de clase 2. Evelyn dejó escapar un jadeo agudo y sin aliento. Miró alrededor del vestíbulo del aeropuerto prístino dándose cuenta de que no quedaba absolutamente nadie a quien manipular. Su suéter de cachemira a medida de repente parecía absurdo. Un disfraz de lujo que había intentado comprar con mi identidad robada. Exigimos llamar a nuestro abogado corporativo nacional inmediatamente, espetó Arthur, con el pecho agitado, resbaladizo por el sudor frío, intentando una última afirmación desesperada de dominio. Usted no posee el derecho legal de exigir nada en suelo extranjero sin documentos de viaje válidos, lo corrigió Carter suavemente, haciendo un gesto limpio para que los 2 oficiales armados de las Islas Caimán dieran un paso adelante. Serán detenidos en una instalación de retención local hasta que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos finalice oficialmente sus documentos de extradición. Tendrán mucho tiempo para llamar a su abogado desde el encierro federal. La terminal quedó en silencio absoluto cuando las esposas de acero frías y pesadas hicieron clic bruscamente alrededor de las muñecas de Arthur y Evelyn. No lucharon. Sus rodillas simplemente se doblaron bajo el peso aplastante de la jurisdicción internacional. Evelyn lloró ruidosamente, su máscara perfecta completamente destruida frente a los turistas ricos que tan desesperadamente había tratado de emular. A 2000 millas de distancia, yo estaba sentada perfectamente quieta en la sala de entrevistas iluminada con luz fluorescente de la sede del Grupo de Trabajo de Delitos Financieros. El agente especial ruso volvió a entrar en la sala con una sola hoja de papel federal pesado. Las autoridades de las Islas Caimán han detenido formalmente a Arthur y Evelyn Sterling en la terminal Owen Roberts, confirmó Russo, deslizando el documento sobre la mesa de metal.
La cuenta de retención extraterritorial de $400.000 está totalmente incautada por el Departamento del Tesoro. El Banco Nacional Vanguard ha disuelto oficialmente el préstamo de liquidez comercial de su número de seguridad social. Asentí una vez, colocando el documento de autorización federal de manera segura en mi carpeta de plástico rígido. No expresé una ráfaga emocional de alegría triunfante. Solo sentí el alivio tranquilo y constante de un sistema cerrado que funcionaba exactamente como fue diseñado. El equipo legal del banco ahora está persiguiendo agresivamente a sus padres por el fraude de suscripción, y el IRS está preparando una acusación masiva de evasión fiscal, agregó Russo. No debe absolutamente nada, Nora. Su perfil de crédito personal está impecablemente limpio y bloqueado de forma segura bajo un protocolo biométrico de máxima seguridad. Me levanté, salí del edificio federal y entré en el brillante sol de la tarde. 3 semanas después, el rastro de papel finalizó su ruina absoluta. El proceso de extradición federal desde las Islas Caimán fue rápido y totalmente humillante. Arthur y Evelyn fueron trasladados de regreso a Miami bajo custodia federal, completamente despojados de su equipaje de lujo y su arrogante derecho. La firma de bienes raíces comerciales de Arthur fue golpeada con una auditoría de cumplimiento masiva de múltiples agencias por parte del IRS y su licencia de operación estatal fue suspendida indefinidamente en espera de un juicio penal. Él y Evelyn fueron acusados formalmente de múltiples cargos de delitos graves de fraude electrónico, robo de identidad sintético, evasión fiscal internacional y conspiración. El anticipo legal agresivo requerido para mantenerlos fuera de la detención federal previa al juicio drenó completamente sus ahorros nacionales restantes, obligándolos a liquidar su propiedad suburbana principal con una pérdida masiva. El IRS incautó oficialmente todo el capital de $400.000 que estaba congelado en la cuenta de retención de las Islas Caimán, aplicándolo directamente a las multas federales masivas impuestas contra mis padres por violar la ley de cumplimiento tributario de cuentas extranjeras. Presenté una orden de restricción permanente y blindada contra mis padres y un juez federal la otorgó sin dudarlo después de leer el informe oficial del Tesoro y el archivo de metadatos digitales del Banco Nacional Vanguard. Pensaron que podían usar mi puntaje de crédito impecable para financiar una jubilación ilegal en el extranjero y dejarme sosteniendo la deuda masiva. Pero el sistema bancario global solo responde a pruebas irrefutables. Y mi prueba era a prueba de balas. Si tus propios padres falsificaran tu firma para pedir un préstamo de $500.000 y huyeran del país, dejándote con un aviso activo de evasión fiscal del IRS, ¿habrías presentado cargos federales? ¿O habrías pagado silenciosamente la deuda para mantener la paz familiar? Cuéntame tus pensamientos en los comentarios a continuación. Si disfrutaste esta historia de justicia absoluta de Rastro de Papel, deja un me gusta, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Nos vemos en la próxima historia.